titulada El rol de las Cortes en países en conflicto. La trascendencia de este panel está marcada por la experiencia de las Cortes internacionales y nacionales. En Colombia se destacan las cruciales decisiones que la Corte Constitucional ha proferido en defensa de los derechos de la población desplazada por el conflicto y las decisiones sobre los procesos transicionales de justicia y paz con miras a proteger el derecho fundamental a la paz. Intervendrán en la mesa el profesor e investigador Pablo de Greiff, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Sergio García Ramírez, el magistrado de la Corte Constitucional Sudafricana, Tembile Esquewelilla, y el magistrado de la Corte Constitucional Colombiana, Luis Ernesto Vargas Silva. Nos acompañará como panelista la profesora Elena Alvear. A continuación, nos acompaña el profesor Pablo de Greiff, quien trabaja actualmente como director de investigaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Nueva York, graduado de la Universidad de Yale y PhD en Filosofía de la Universidad Estatal de Nueva York. El profesor de Greiff ha publicado varias obras sobre justicia transicional y fue el redactor del informe final de la iniciativa de Estocolmo y el documento sobre reparaciones de la Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Ha sido asesor de los procesos transicionales de Perú, Guatemala, Marruecos, Filipinas, entre otros países, y asesor del Banco Mundial para el Reporte de Desarrollo Humano 2011. El profesor Pablo de Greiff disertará sobre la naturaleza de la justicia transicional, su carácter especial y el rol que una Corte Constitucional puede jugar en un país en conflicto. Tiene la palabra, doctor de Greiff. ¿Perdón? Okay. Uy, gracias. Perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, quiero comenzar a agradecerle la invitación a la Corte Constitucional y sobre todo al presidente Juan Carlos Senado y a todo el equipo que está detrás de la organización de una reunión de esta magnitud. Tengo que decir que me complace particularmente como colombiano que vive en el exterior pero que nunca se ha desconectado del país, estar acá nuevamente, y siento cierto tipo de orgullo por dos razones particulares. Una, porque no conozco muchos lugares del mundo en donde una reunión de este estilo aglomere la atención de 25.000 personas alrededor del país. A veces pienso si eso habla de un déficit de actividades mucho más divertidas que esta, pero espero que en realidad sea reflejo de interés por un tema que por supuesto es de primera importancia en la vida del país. Siento también orgullo porque durante los últimos 30 años, durante los cuales he vivido en diferentes países del mundo, no conozco muchos en donde tres presidentes, uno de la Corte Constitucional, un expresidente y un presidente corriente, hubieran podido hablar de un tema de este estilo, de la forma como lo hicieron los tres presidentes en la inauguración de esta sesión. De hecho, conversando con algunos de mis colegas panelistas extranjeros, algunos de ellos se preguntaban si no podríamos prestarles presidentes, y no menciono algunos países, pero creo que algunos de ellos son obvios. En todo caso, muchísimas gracias por su atención. Quiero comenzar la intervención haciéndome una pregunta bastante general, y la pregunta es: ¿cuál es el papel de una Corte Constitucional en la regulación de un conflicto? Y acá
hay una imagen para responder esa pregunta que resulta intuitivamente bastante atractiva, y es una que asimila el rol de la Corte a la de un árbitro, estableciendo por un lado las movidas que son legítimas, por ejemplo, aún la muerte es admisible mientras que el objetivo sea militar y se cumplan ciertos requisitos como la ausencia de crueldad. Y por otro lado, cuáles movidas son inaceptables, por ejemplo, secuestrar, torturar o asesinar. La imagen es atractiva, decía, en parte porque encarna una esperanza, la esperanza de al menos humanizar o civilizar la guerra y en últimas de eliminarla. El problema es que si vamos a dejarnos atraer por la imagen, es muy importante examinarla con cuidado. Habría que comenzar, por supuesto, por recordar que si tomamos la imagen en serio, no podemos dejar por fuera el hecho de que los árbitros, estrictamente hablando, no componen el reglamento, sino que lo aplican. Y dejo a un lado discusiones sutiles acerca de una línea porosa, pero en mi concepto aún defendible, entre la adjudicación y la legislación, para resaltar que en esta imagen de la Corte como un árbitro, el árbitro de un conflicto, es en últimas la ley, y para ser más específico, la Constitución, la que regularía el conflicto. Entonces, como respuesta inicial acerca del papel de una Corte Constitucional en la regulación de un conflicto, la imagen resulta menos útil de lo que parece en principio. Esta pregunta acerca del rol de las Cortes en la regulación de un conflicto puede plantearse de forma completamente general, abstrayéndose, por supuesto, de todo contexto particular. En Colombia la pregunta, me temo, se entrelaza cada vez más con el tema de la tan nombrada justicia transicional. De hecho, por ejemplo, el acto legislativo que comenzó a debatirse recientemente vincula nuestros tres temas: la justicia, el conflicto y la Constitución, y por ende el papel de la Corte Constitucional. No voy a invertir el tiempo del que dispongo, menos el de ustedes, en una discusión pormenorizada de un texto que hasta ahora comienza lo que seguramente será un largo proceso. Pretendo, sin embargo, contribuir a aclarar ciertos conceptos y, sobre todo, algunos vínculos entre conceptos que ya aparecen en estas discusiones. En otras palabras, pretendo mantener mi intervención a un nivel suficientemente alto de abstracción para no enlodarnos en discusiones pormenorizadas acerca de iniciativas particulares, pero al mismo tiempo a un nivel suficiente de concreción como para ofrecer algunas luces siquiera acerca de debates actuales. Dividiré mi intervención entonces en tres partes, si logro que esto funcione. Ok. En la primera parte voy a exponer brevemente una concepción normativa de la justicia transicional que ayuda a aclarar el estatus del concepto, separándome de la idea de que la justicia transicional es un tipo peculiar o especial de justicia. En segundo lugar, y luego de dar un recuento de los mecanismos sociales, un concepto al cual el profesor Elste ha hecho contribuciones importantes, los mecanismos sociales que explican la forma como las medidas de justicia transicional puede pensarse que operan, ofreceré algunas reflexiones acerca de la contribución que la justicia transicional puede hacer a la resolución de conflictos. Y por último, en la tercera sección, intentaré derivar algunas conclusiones que se desprenden de lo anterior para la definición del rol que una Corte Constitucional puede jugar en la regulación de conflictos. Entonces, la primera sección.
Okay. Solo para aclararnos, y esto lo cubriré a cierta velocidad, asumiendo que hay cierto grado de conocimiento. Sobra decir que en cada uno de los apartes de mi intervención no podré más que ofrecer un resumen de argumentos que merecen mucho más elaboración de la que les puedo dar en esta intervención. Tendré que estipular más que defender puntos, pero espero que en la sección de preguntas y respuestas podamos regresar a algunos de ellos. Primero, la justicia transicional. En los términos más generales, la expresión se refiere al conjunto de medidas que diferentes países han utilizado para tratar los legados de abusos masivos y sistemáticos de derechos humanos. Los elementos de la justicia transicional. Hay cierto consenso emergente acerca de los elementos que constituyen por lo menos el núcleo de la justicia transicional, elementos enumerados, por ejemplo, en el reporte del 2004 del Secretario General de las Naciones Unidas, que incluyen la justicia penal, el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas y las reformas institucionales, especialmente aquellas tendientes a depurar los servicios de seguridad. Quiero advertir que estos 4 elementos no constituyen una lista cerrada, pero por otro lado, que tampoco constituyen una colección casual de medidas, sino que en mi concepto forman parte de una concepción comprensiva o holística, por ponerlo en esos términos, de la justicia transicional. Concebir las diferentes medidas, estas 4 por lo menos, como parte de un todo integrado, es importante no solo a nivel conceptual, sino también pragmático. Conceptualmente, creo que hay relaciones muy estrechas entre las diferentes medidas, como apuntaré más adelante. Esas relaciones contribuyen a explicar cómo medidas relativamente débiles, individualmente, pueden contribuir colectivamente a ser interpretadas no solo como una concesión a la dura realidad, como una concesión a lo práctico y a lo fácil, sino que puedan ser interpretadas en clave de justicia. Y pragmáticamente, los vínculos contribuyen a mitigar las debilidades que aquejan a cada una de las medidas individualmente consideradas. Esa debilidad de las medidas, cuando se implementan individualmente, puede verse fácilmente atendiendo a un hecho que me parece que es importante no pretender negar, y es este: no hay ningún país del mundo que haya implementado medidas de esta naturaleza, que haya logrado perseguir penalmente a todos y cada uno de los culpables de violaciones de derechos humanos, menos aún que haya logrado castigarlos en proporción al daño que sufrieron. No hay ningún país del mundo que haya logrado esclarecer la suerte o el infortunio de lo que le pasó a todas y cada una de las víctimas, o que haya logrado esclarecer los modos de operación de todos los aparatos que hicieron posible las violaciones de las cuales las víctimas sufrieron. No hay ningún país del mundo que haya logrado reparar a todas las víctimas en proporción al daño que sufrieron, y por supuesto no hay ningún país del mundo, por lo menos a corto plazo, que haya logrado reformar todas las instituciones que o fueron responsables por la comisión de violaciones masivas de derechos humanos o que por lo menos las permitieron. Y creo que es importante comenzar por hacer ese reconocimiento. Repito, sin embargo, una vez dicho esto, que la experiencia internacional ilustra cómo la implementación de una política comprensiva de justicia transicional contribuye a fortalecer la contribución que éstas pueden hacer a procesos de transformación política y social. Y esa es una contribución que también enfatizo es modesta.
Parentéticamente, yo creo que este no es un campo para que logre transformaciones revolucionarias, es un campo que logra progreso gradual y que sin embargo es bastante importante. Aparte de esto, consecuencias pragmáticas se desprenden de concebir las diferentes medidas no como iniciativas discretas que no tienen nada que ver unas que otras, sino como parte de una política comprensiva en la cual los diferentes elementos se relacionan unos con otros. La principal consecuencia práctica es que le pone coto a la tendencia prácticamente universal, en mi experiencia, de sacrificar algunas medidas en favor de otras. Esta es una tentación que todos los gobiernos con los cuales yo he trabajado han demostrado. Si es cierto que estas medidas forman parte de una política integrada, comienza a entenderse por qué la estrategia de sacrificar unas medidas en favor de otras produce los resultados decepcionantes a los cuales esa forma de implementación normalmente conduce. Este último punto es una observación importante que además puede ilustrarse apelando a varios ejemplos, tanto positivos como negativos, y menciono algunos que podemos discutir más adelante en detalle. Marruecos, por ejemplo, produce ejemplos bastante positivos acerca de la integración de políticas de reparación con políticas de esclarecimiento histórico. Guatemala y Polonia, por el contrario, producen ejemplos negativos acerca de las dificultades que surgen de la desagregación de los diferentes elementos de la justicia transicional. Esbozaré en lo que sigue una concepción normativa de la justicia transicional que tiene como primer objeto justificar precisamente la idea de que la concepción de la justicia transicional es una concepción holística o comprensiva. Es decir, el modelo que ofrezco es uno que comienza por explicar cuáles son las relaciones entre los diferentes componentes de la justicia transicional. El argumento que ofreceré es uno que es conceptual, pero que tiene raíces funcionales. Este argumento tiene, en mi opinión, dos virtudes adicionales. Ayuda a aclarar no solo las relaciones entre los diferentes elementos de una política comprensiva de la justicia transicional, sino también los límites de esa política, lo cual será de especial utilidad en el siguiente apartado cuando trate de la contribución que la justicia transicional puede hacer a los procesos de paz. En segundo lugar, entender la justicia transicional de la manera que voy a tratar de explicar invita a cierto tipo de modestia, en mi opinión, bastante saludable, que conduce a enlazar la justicia transicional con otros tipos de intervención política aledaño, haciendo muy claro que la justicia transicional está lejos de agotar la agenda de la transformación política, social y económica. El primer punto en el desarrollo de la concepción normativa de la justicia transicional que ofrezco tiene que ver con los fines de la justicia transicional. Y el argumento comienza por hacer notar que las diferentes medidas de justicia transicional, la justicia penal, el esclarecimiento, las reparaciones y la reforma institucional, comparten ciertos objetivos o fines. Puede decirse con razón que el último fin de todas las medidas de justicia transicional es contribuir a la justicia. El problema es que esta es una afirmación tan abstracta que en realidad no es de verdadera utilidad. Hablaré entonces a un nivel intermedio de abstracción, distinguiendo entre diferentes tipos de fines, inmediatos, mediatos y últimos, excepto que la diferencia entre estos tres tipos de fines
no lo defino en términos temporales, es decir, no estoy tratando de hablar de fines a conseguir a corto, mediano y largo plazo, sino más bien hace referencia a la suficiencia o insuficiencia causal para lograr el efecto en cuestión. Así, los fines inmediatos, por ejemplo, son aquellos que pueden producirse simplemente mediante la implementación de una medida particular. Los fines mediatos son aquellos a los cuales una medida en particular hace alguna contribución, pero para la consecución de los cuales presumiblemente hace falta también otras intervenciones. Y los fines últimos no son los fines que Aristóteles describe como aquellos por los cuales todo lo demás se hace, sino aquellos que son causalmente aún más distantes que los mediatos, es decir, aquellos para los cuales la contribución de cada medida en particular es aún menos suficiente, lo cual implica que para lograrlos se requerirá de la conjunción de intervención de diferentes tipos de políticas, no solo las políticas de justicia transicional. Hecha esta aclaración, prosigo entonces con el argumento. El punto, decía, es notar que las diferentes medidas de justicia transicional, la penalización, el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas y las reformas institucionales, comparten dos fines mediatos y un objetivo final. Todas esas medidas, en mi opinión, tienen como fin mediato darle reconocimiento a las víctimas, promover la confianza cívica y fortalecer la norma de derecho democrática. ¿Okay? Brevemente caracterizaré cada uno de estos fines para dejar claro a qué me estoy refiriendo. Reconocer a las víctimas significa darles un lugar en el espacio público, probablemente por vez primera. Significa escuchar sus historias y admitir su sufrimiento. Pero más importante aún que eso, en mi opinión, reconocer a las víctimas no es solamente asunto de reconocer su valentía, entereza y persistencia ante el sufrimiento, sino más bien reconocerles cierto estatus, el estatus de derechohabientes. Es decir, el fin de las medidas de justicia transicional no es el de solidificar el carácter de víctimas de aquellas, sino más bien el de transformarlas en efecto en ciudadanos con derechos iguales y efectivos. En segundo lugar, las medidas de justicia transicional comparten el fin de promover la confianza cívica. Para explicar a qué me refiero acá, comienzo por una aproximación negativa. No me refiero aquí, por supuesto, a la confianza entre amigos íntimos o entre parejas. Me refiero, por supuesto, al tipo de confianza que puede subsistir entre extraños que, sin embargo, hacen parte de un proyecto político común. Ese tipo de confianza cívica es una disposición que, de nuevo, caracterizándola negativamente para comenzar, contrasta con el intento persistente de monitorear, anticipar y, si es necesario, neutralizar el comportamiento de los demás. Otra caracterización negativa antes de llegar a una positiva: la confianza tampoco es reducible a la predictibilidad. No hay nada, después de todo, que sea más predecible que el comportamiento de regímenes despóticos o corruptos. Es bastante predecible cómo se van a comportar. Y sin embargo, por supuesto, a pesar de que es comportamiento predecible, no lo tomamos como casos paradigmáticos de fiabilidad. Confiamos, y aquí viene la caracterización positiva, confiamos en alguien cuando asumimos que en sus decisiones acerca de cómo actuar, ciertos principios juegan un papel importante.
Obviamente nunca podemos tener certeza acerca de los motivos de los demás y de ahí que confiar en alguien siempre implique un elemento de apuesta y sin embargo esa falta de certeza no nos impide establecer diferencias entre personas fiables y quienes no lo son. Finalmente, acerca de la norma de derecho, en este contexto, por supuesto, no necesito elaborarla demasiado. Tan solo aclararé lo siguiente. Al hablar de la norma de derecho democrática, quiero decir que no me refiero solo a una concepción formalista de la norma de derecho, por ejemplo, a una concepción positivista de ella. Por razones que explicaré más adelante, pienso que la justicia transicional tiene como fin último fortalecer la norma de derecho democrática. Aparte del argumento que ofreceré más adelante, siempre me ha convencido el argumento habermasiano, según el cual hay una relación interna entre los derechos liberales clásicos por un lado y los derechos democráticos por el otro. Creo que en últimas gozar como derechos las garantías representadas por las libertades clásicas depende de la posibilidad de participar políticamente en su definición, en su defensa y en su protección. Y lo mismo se puede decir con respecto a los derechos políticos. Gozar como derecho la participación política depende también de gozar de las garantías de privacidad, libertad de pensamiento y de culto, etcétera, que permiten la articulación de puntos de vista que informen y que le den sentido a la participación política. Ahora, como en la literatura acerca de la justicia transicional y de los derechos hay tantas declaraciones de aspiraciones, me interesa no simplemente estipular que hay estos fines que se le pueden atribuir a las medidas de justicia transicional, sino hacer un análisis un poco más detallado. Y el segundo paso en ese análisis es afirmar que hay cierta relación entre los fines que las medidas de la justicia transicional comparten. Habiendo caracterizado muy brevemente los diferentes fines de la justicia transicional, retorno entonces al argumento. Recuérdese que parte del punto de desarrollar una construcción teórica es el de trazar vínculos sistemáticos entre fenómenos aparentemente independientes. La concepción de la justicia transicional que esbozo aquí es particularmente densa en interconexiones. Busca explicar la relación entre los diferentes elementos de la justicia transicional alrededor de una serie de fines que esos elementos se puede decir que persiguen. El siguiente paso en el argumento es mostrar precisamente las relaciones entre estos tres fines: el reconocimiento, la confianza y el fortalecimiento de la norma de derecho democrática. Primero, creo que existe una relación estrecha entre el reconocimiento, la confianza cívica y la norma de derecho democrática. La estrategia que seguiré consiste en identificar la naturaleza profundamente normativa de estos tres conceptos. Normativa no solo en el concepto, no solo en el sentido que contrasta con lo descriptivo o lo fáctico, sino que se refiere a su dependencia de ciertas normas. El argumento que quiero hacer es que tanto el reconocimiento como la confianza como la norma de derecho se refieren al mismo tipo de normas. Aún el reconocimiento de las víctimas en tanto que víctimas depende no solo de reconocer el sufrimiento que han padecido, sino más bien de la magnitud de la violación de los derechos de los cuales han sido víctimas. La referencia a las normas
que subyace a la noción de reconocer a las víctimas como derechohabientes es, por supuesto, explícita y no necesita más explicación. Se reconoce a alguien como alguien que tiene derechos, precisamente porque se trabaja en base a su identificación con ciertas normas. Los derechos formalmente establecidos emergen, por supuesto, de un entramado de normas identificables. De la misma manera, expliqué la confianza cívica en términos precisamente del lugar que ciertas formas juegan en la decisión acerca de qué decisiones tomar, en vez de la simple predictibilidad. Y por último, no es solo que la norma de derecho en general obviamente apela a normas, sino que una de las razones por las cuales pienso que la justicia transicional implica un compromiso con una noción sustantiva de la norma de derecho es que en contextos modernos una regla es reconocida como una ley, para comenzar, no solo cuando quienes están sujetos a ella reconocen desde una perspectiva evaluativa la capacidad de la regla para guiar su comportamiento, sino más importante aún, su autoridad. Y en contextos modernos, las reglas adquieren autoridad solo cuando son percibidas como si fueran nuestras, es decir, el resultado de lo que puede llamarse dinámicas de inclusión y de propiedad en el sentido de ownership, que hacen que los sujetos de la ley sean al mismo tiempo sus autores. Más allá de la naturaleza común de los conceptos que definen los objetivos de la justicia transicional, es decir, su naturaleza normativa, el punto que quiero enfatizar ahora es que estos fines hacen referencia al mismo conjunto de normas. Una forma de ver la relación entre el reconocimiento y la confianza cívica es observando que el reconocimiento implica el respeto por cierto estatus. Ese es el estatus de un sujeto legal y por ende el sujeto de derechos. Es precisamente sobre esa base sobre las cuales las personas pueden desarrollar ciertas actitudes y disposiciones en sus relaciones mutuas y en sus interacciones con instituciones, es las disposiciones características de la confianza. El estatus en cuestión, el del ciudadano, y las disposiciones que lo acompañan, el reconocimiento mutuo y la confianza, descansan a su vez sobre el entramado de normas que constituyen la norma de derecho democrático. El tercer paso en el argumento es el siguiente. No basta, desde mi punto de vista, con demostrar que es posible atribuirle ciertos fines a las medidas de justicia transicional y ni siquiera que esos fines son deseables. Es necesario todavía un paso más, demostrar que esos fines particulares, el reconocimiento, la confianza y el fortalecimiento de la norma de derecho, tienen alguna relación con la justicia. Entonces, aún habiendo establecido que es razonable atribuirle a las diferentes medidas de justicia transicional los fines que les estoy atribuyendo, y aún si hubiera establecido que las medidas son adecuadas para lograr esos fines, lo cual no he hecho, ni siquiera he intentado por el momento, quedaría por resolver qué tienen esos fines que ver con la justicia, cómo contribuyen a lo que concedí desde el principio, que es, en últimas, el punto de establecer estas medidas, es decir, promover la justicia. Sería un problema serio desde mi punto de vista si la concepción de justicia transicional articulada aquí solo pudiera establecer vínculos con fines que, por deseables que fueran, no estuvieran directamente vinculados con la justicia. De hecho, sin embargo, los tres fines mencionados tienen una relación compleja con la justicia, o para ser más preciso, con los intentos de promover la justicia a través de medios legales. Todos estos fines
pueden considerarse como dimensiones o simultáneamente como condiciones y consecuencias de dar expresión concreta a través de sistemas legales a una noción necesariamente más abstracta de justicia. El argumento es, en resumen, que un sistema de justicia, uno basado en leyes al menos, es decir, un sistema de derechos efectivos y legítimos, es inconcebible sin niveles mínimos de reconocimiento, confianza y participación política. El punto, sin embargo, es doble. No es solamente que un sistema de derechos presupone niveles mínimos de estos tres factores, sino que también los cataliza. Los sistemas de justicia de este tipo también estimulan y fortalecen el reconocimiento, la confianza y la participación política. Y si esto es correcto, la relación entre estos tres fines y la justicia, por lo menos un sistema de justicia legalmente constituido, es tan estrecha como compleja. Entonces, voy a resumir. Bajo condiciones modernas, el reconocimiento, la confianza cívica y la norma de derecho democrática son tanto condiciones como consecuencias de los sistemas formales de justicia. La búsqueda de la justicia depende de niveles mínimos de reconocimiento mutuo, de confianza, especialmente en las instituciones, y de respeto por derechos tanto individuales como de participación política. Por otro lado, estos sistemas no solo cuentan con esos niveles mínimos, sino que los estabilizan, los fortalecen y los aumentan. Fuertemente relacionados con la justicia y no son por tanto metas u objetivos únicamente deseables. Entonces puedo ahora resumir la concepción normativa de justicia transicional que defiendo. Y esto, no se preocupen por los detalles. En resumen, el punto es el siguiente. La justicia transicional se refiere, en mi concepto, a un conjunto de medidas que pueden ser implementadas para hacer frente al legado de abusos masivos de derechos humanos, donde hacer frente al legado de tales abusos significa, en primer lugar, demostrar la vigencia de las normas de derechos humanos que fueron sistemáticamente violadas. Una lista no exhaustiva de tales medidas incluye el enjuiciamiento penal, la búsqueda de la verdad, las reparaciones y la reforma institucional. Lejos de ser componentes de una lista simplemente organizada al azar, estas medidas son parte de la justicia transicional en virtud de compartir dos objetivos o fines mediatos, a saber, proporcionar reconocimiento a las víctimas y promover la confianza cívica, y un objetivo final, contribuir al fortalecimiento de la norma de derecho democrática. Y por último, para cerrar esta sección, porque como les dije antes, no me gustaría que esto se quedara simplemente en un análisis de aspiraciones, voy a mencionar los dos mecanismos sociales a través de los cuales puede entenderse el funcionamiento de las medidas de justicia transicional. Y en mi concepto son dos principalmente. Las medidas de justicia transicional funcionan en la modesta medida en la que lo hacen, en virtud de su capacidad de afirmar ciertas normas. Y la forma como normalmente lo hacen es demostrando que la violación de esas normas no es completamente inconsecuente ex post facto. El segundo mecanismo a través de los cuales puede entenderse el funcionamiento de las medidas de justicia transicional tiene que ver con la capacidad de esas medidas para articular por un lado y desarticular por otro diferentes grupos sociales. Para poner el ejemplo positivo primero, no hay ningún país del mundo del cual yo tenga conocimiento
en donde poner en la agenda pública una discusión acerca de medidas de justicia transicional no produzca de inmediato la catalización de formación de organizaciones sociales, organizaciones de 1000 tipos, organizaciones de víctimas, de huérfanos, de madres, de abuelas, de víctimas de tortura, de familiares de desaparecidos, y por supuesto también la catalización de grupos de otra naturaleza, como grupos de excombatientes, de miembros de grupos estatales, paraestatales y de naturaleza aún más oscura. Pero es un hecho que poner en la agenda pública una discusión acerca de la creación de medidas de justicia transicional tiene como efecto la organización de grupos de sociedad civil, y ese es un efecto tan uniforme que ya deberíamos incluirlo como uno de los efectos predecibles de la implementación de las medidas de justicia transicional. El ejemplo de desarticulación de grupos sociales puede ilustrarse de dos maneras, y dejo aparte ejemplos concretos que podemos discutir más adelante, pero por supuesto las medidas de depuración de los servicios de seguridad tienen como objetivo la desarticulación de grupos criminales que pueden haber sido anidadas, que pueden haber permanecido anidadas dentro de los grupos de seguridad, y lo mismo, a pesar de que a un nivel más tenue, puede decirse de los resultados del esclarecimiento histórico, porque hay operaciones criminales que solo pueden ser cometidas en la oscuridad. Esos son los dos mecanismos fundamentales que en mi concepto explican por qué las medidas de justicia transicional logran los efectos que logran. Y reitero que pienso que los efectos que logran no son la transformación total de una sociedad. Estas no son medidas absolutamente revolucionarias, sino son medidas que conducen a transformaciones graduales y, sin embargo, importantes. Paso ahora a un punto que me interesa analizar como consecuencia de esta discusión, y es ¿qué es la justicia transicional? ¿Es un tipo especial de justicia o a qué nos referimos? En el campo de la justicia transicional se ha sostenido un debate soterrado, implícito, acerca de la naturaleza misma de la justicia transicional. Sistematizando un poco discusiones que han tenido lugar de forma completamente dispersa, puede decirse que esta discusión tiene que ver con el calificativo transicional que precede al sustantivo justicia. La pregunta entonces es, ¿qué tipo de justicia es la justicia transicional? Lo que está en juego no es solamente un asunto semántico. En últimas, en opinión, lo que está en juego es cómo dar cuenta del hecho de que después de violaciones masivas a los derechos humanos, algunas de las expectativas ordinarias acerca de lo que la justicia requiere no van a ser satisfechas. La discusión, en la medida en la que puede decirse que ha habido una discusión, puede organizarse alrededor de dos campos diferentes. Una posición explica el desplazamiento de las expectativas ordinarias, alegando que hay un tipo especial de justicia, una justicia distintiva, singular, es decir, la justicia transicional, que difiere de forma importante de la justicia ordinaria. El trabajo de Ruth y Teitel, para quienes lo hayan leído, en mi opinión, puede tomarse como un exponente de este punto de vista. Para apelar a un ejemplo más local, la explicación de motivos del reciente acto legislativo que se debate en el presente en Colombia hace lo mismo, apela a la justicia transicional como un tipo especial y distintivo de justicia diferente al entendimiento familiar de la justicia. La segunda posición afirma en contraste,
que la justicia transicional en realidad no es nada más que un compromiso, una forma de concesión a la dura realidad, concesión o transigencia que puede ser evaluada positiva o negativamente. Ambas posiciones, que en mi opinión comparten mucho más de lo que parece, son problemáticas y más adelante ofreceré una tercera opción según la cual la justicia transicional no es ni un tipo distintivo de justicia, ni una mera concesión, sino una aplicación de los principios familiares de la justicia en circunstancias distintivas. La tesis de la singularidad, el primer punto en la pantalla, como podría referirse a esa posición, genera varias dificultades. La principal dificultad es que distinguir entre diferentes tipos de justicia, y no en términos de categorías temáticas familiares como la justicia distributiva, la justicia correctiva, etc., sino en términos de contextos, como por ejemplo el contexto transicional, que en principio se podría pensar que caen bajo una sola concepción general de la justicia. El problema con esa posición, repito, es que anula el propósito mismo de tener categorías normativas generales que se supone que ayudan a guiar nuestro juicio en diferentes contextos. En últimas, esta posición conduce a un tipo de casuística en el cual no hay ningún principio general aplicable y la guía normativa se subordina a un tipo de contextualismo que al final se confunde con el sentido común, y aquí agrego, por supuesto, el menos común de los sentidos. Pasa lo mismo cuando se establecen distinciones entre diferentes tipos de verdad, como por ejemplo en el campo de justicia transicional a veces se habla de la diferencia entre la justicia forense comparada con la verdad histórica, la verdad forense comparada contra la verdad histórica. Pero en mi concepto, la justicia pierde la capacidad de proveer soluciones compartidas precisamente en esos contextos en donde más se necesitan las soluciones compartidas, es decir, en las sociedades divididas. Luego, esta primera estrategia para explicar por qué la justicia transicional produce efectos diferentes a los de la justicia ordinaria no me parece tan acertada. El segundo enfoque para explicar por qué las expectativas ordinarias quedan desplazadas por la justicia transicional consiste en insistir en que la justicia transicional no es nada más que una concesión, un compromiso o una forma de transigir con la realidad. Este enfoque también genera sus propias dificultades. En primer lugar, me parece que subestima las razones por las cuales tantos países han adoptado medidas de justicia transicional. Es una ligereza, en mi opinión, calificar esas razones como una simple concesión a la conveniencia, por lo menos en algunos casos. Esa calificación erosiona la legitimidad de algunas de esas decisiones. En segundo lugar, este enfoque depende de enfatizar las continuidades entre la justicia ordinaria y la transicional, hasta tal punto que se ignoran las características esenciales de los contextos transicionales y de las funciones de las medidas de justicia transicional en esos contextos. La reparación en un contexto transicional, por ejemplo, no es lo mismo que la indemnización ofrecida por una póliza de seguros contra el crimen. Como debe ser obvio, estos dos enfoques son dos ejemplos de dos respuestas a una pregunta filosófica general acerca de la relación entre principios y contextos. Una de esas opciones, uno de esos ejemplos, insiste en la priorización del contexto y reclama o la renuncia o la modificación de principios generales. Y acuérdese acá, en este contexto, de las consecuencias de pensar que la justicia transicional es un modo especial, un tipo especial de justicia. El potencial de eso es pedir, por supuesto,
que haya reformas constitucionales que reflejen la introducción de un tipo especial de justicia que hasta ahora no ha hecho parte del entramado constitucional. El otro ejemplo insiste en dejar los principios inmodificados y en desatender el contexto. El riesgo, por supuesto, es que se hace de los principios generales algo completamente irrelevante porque no se pueden aplicar en cualquier tipo de situación. Así, y esta es mi conclusión, así como yo objeto a las caracterizaciones de la justicia transicional como si fuera un tipo peculiar de justicia, objeto también a aquellas posiciones que no reconocen que de hecho hay algo peculiar en la aplicación de medidas de justicia en un contexto transicional. Perfecto. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Los defensores de los derechos humanos y los promotores de la justicia transicional, en mi opinión, deberían tener un interés en preservar la relevancia de principios y normas generales, tales como aquellos que establecen las obligaciones de penalizar, esclarecer y reparar como formas relevantes de rectificar violaciones masivas de derechos humanos. Pero también, como debe ser obvio, el contexto en el cual esto se está intentando lograr hace alguna diferencia. La pregunta entonces es, ¿cómo establecer esa relación entre principios y contexto? De forma que los principios queden en pie, pero que al mismo tiempo pueda decirse que ofrecen alguna guía al no ser ciegos por completo al contexto. Necesitamos principios tanto para guiar nuestras decisiones como para dar cuenta de las deudas de justicia que perduran en el tiempo, aún después de la implementación de medidas de justicia transicional. Y la tercera opción que yo ofrezco, y me quiero resumir acá en aras del tiempo, es que la distinción entre la justificación de normas por un lado y la aplicación de normas por el otro es particularmente en este contexto, que lo que hace falta en realidad no es la justificación de normas completamente nuevas, la invención de un tipo nuevo de justicia, sino más bien una reflexión más cuidadosa acerca de las implicaciones de aplicar normas familiares de justicia en un contexto que está caracterizado por dos razones fundamentales. Una, el rompimiento del cumplimiento generalizado de normas y, en segundo lugar, un altísimo riesgo para las instituciones que intentan remediar el rompimiento del cumplimiento generalizado de las normas. Paso entonces a una breve reflexión acerca de la justicia transicional y la búsqueda de la paz. Y aquí también voy a tener que resumir. Quiero comenzar a hacer explícitas algunas conclusiones que se desprenden de los dos apartados anteriores y que supongo que ustedes ya sospecharán. Antes de hacerlo, comencemos por un hecho que caracteriza al caso colombiano. En Colombia se ha pretendido utilizar las medidas de justicia transicional como herramientas de paz. Hemos llegado a donde estamos, no como muchos otros países que han integrado elementos de justicia transicional como una parte de acuerdos comprensivos de paz, sino como sustituto de aquellos acuerdos de paz. Y hay indicios de que persistimos en ese intento. La pregunta que me interesa de verdad es si hay algo en el análisis de los fines que las medidas de justicia transicional que hice anteriormente y sobre todo del potencial funcional de esas medidas que permiten que esa sea una estrategia prometedora. Me disculparán otra interrupción para anotar otro hecho más. En mi opinión, como no podemos pensar sin palabras, mucho daño se le hizo al país con la prohibición absurda de hablar de este como un país en conflicto.
aún hoy, a mí me cuesta trabajo hablar no de conflicto, que tiene algo todavía cierto aire de eufemismo, sino de guerra. Estamos, en efecto, tratando de salir de una guerra y creo que es importante ponerlo en términos claros. Y en ese sentido, quiero aprovechar la oportunidad para celebrar que el nuevo gobierno y varias de sus instituciones están decididas a llamar las cosas por su nombre. Sobre esa posibilidad descansa la posibilidad de pensar con claridad. De nuevo, volviendo a los hechos, concluyo con esto, las guerras tradicionalmente han terminado o mediante la derrota de una de las partes o mediante acuerdos de paz que incluyan o no elementos de justicia, han sido predominantemente acuerdos políticos. Y sobre esto diré una cosa más. A nadie se le escapará que dentro de los fines característicos que le atribuía las medidas de justicia transicional, la paz no fue uno de ellos. En mi concepto, y de nuevo resumiendo un argumento más largo, no es que la justicia transicional no tenga nada que contribuir a la paz, pero tiene mucho más que contribuir a la estabilización de la paz que a su consecución. Y en eso me parece que vale la pena regresar a un análisis de lo que las diferentes medidas pueden hacer. Y por último, y desafortunadamente se me acabó el tiempo, ¿cuál es el rol de una Corte Constitucional si uno sigue este análisis? La imagen del árbitro, dije al principio, me parece que resulta menos útil de lo que parecía al principio. La imagen que es más atractiva es la de un actor más dentro de un entramado institucional que tiene que tomar la diferencia entre la resolución individual de casos aislados y esporádicos y el crimen masivo y sistemático por el otro. La Corte Constitucional, por supuesto, no puede renunciar a su función principal de salvaguardar ciertos principios, pero su obligación fundamental, si toma en serio el hecho de que estamos tratando de resolver un conflicto, tiene que ser acomodarse a la idea de afirmar normas, que es su función principal, normas cuya aplicación sean compatibles con los objetivos de la resolución del conflicto. Y esa misma obligación que tiene la Corte, la tienen los otros poderes del Estado, que no pueden transferirle a la Corte responsabilidades que la Corte institucionalmente no está en capacidad de satisfacer, sino que cada una de las instituciones del Estado tiene que tomar en serio que aquí la tarea no es resolver casos esporádicos de violaciones de derechos humanos, sino el problema realmente sistémico de violaciones masivas. Y paro acá porque se me acaba el tiempo, pero muchas gracias.